En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer. Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega.
Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena. Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años.
Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo. Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar 1 hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español,
y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos. Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable.
Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión. Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver Los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme.
Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel cedió al tercer intento con un clic casi inaudible. Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena, estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, den prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez.
Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente, ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla. Quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en Anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. ¿Sabías que esto pasaría,
dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten dos personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta. Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen, los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional, pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera.
Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Conducía por la gran vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle. No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño.
El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada.
Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí.
Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía?, pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos?, pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación,
asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: «Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva». En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja.
Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes?, jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros,
dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares. La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio. Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario. Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la Fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción.
Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.